Ya con nosotros aquí don Paco Calderón, a quien agradecemos profundamente su buena disposición y amabilidad en estar con nosotros. Paco Calderón, bueno, como todos todos los mexicanos lo conocemos, pero para quienes nos siguen fuera de nuestras fronteras, bueno, pues es yo creo que el caricaturista más conocido, más popular en México, y es un artista del gráfico muy comprometido con las ideas de la libertad. Yo creo que podríamos hacer una larga reseña de todos los trabajos y esfuerzos que ha hecho Paco Calderón en beneficio de estas ideas de la libertad, pero yo creo que agotaría mucho el tiempo de este conversatorio y preferimos mejor que el propio Paco nos dé su impresión de, por ejemplo, qué está pasando en estas elecciones, cuál es su impresión de lo que va a suceder, y también intercambiar algunas opiniones con todos nosotros. Creemos que aquí está. Creemos que sería útil que en algún momento ustedes también externaran sus cuestionamientos, sus puntos de vista, y así hacer una interlocución más viva y más atingente sobre lo que estamos viviendo. Yo solamente quiero decir a nombre de México Libertario, la organización que promueve este evento, que bueno, México Libertario es una organización encargada de promover principios relacionados con la libertad, principios libertarios, y nuestro objetivo es básicamente pues llegar dado que en estas elecciones no hay ningún candidato que podamos decir que representa siquiera mínimamente algunas ideas de la libertad, aunque hay candidatos ciertamente peores, bueno, lo que nosotros decidimos hacer en estos meses fue precisamente tratar de establecer algunos puntos de vista, organizar algunas conferencias con distintos ponentes y en distintas partes de la República, no solamente en Ciudad de México, y bueno, me parece que hemos logrado, sin ser un partido político ni aspirar a hacerlo por ahora, México Libertario, bueno, ha hecho en los últimos meses, durante este periodo de campañas, bueno, una activa interlocución sobre muchos temas. Hemos tenido al economista Javier Milei, por ejemplo, hace unos días, al economista Daniel Lacalle, el español Daniel Lacalle, a la politóloga Gloria Álvarez, al abogado Axel Kaiser de Chile. En fin, hemos tenido una gran cantidad de interlocutores, y bueno, pues ahora nos engalana nuestras actividades Paco Calderón. Yo creo que estas actividades pueden tener una buena correlación con lo que está pasando con México, sin ser un partido político y sin pretender serlo. Bueno, pues vamos de alguna manera llegando a una buena cantidad de personas con nuestro trabajo. Esperamos que esto alerte sobre la situación que está viviendo México, haga recapacitar a algunas otras personas y fortalezca las ideas de la libertad en algunas otras. Bueno, dicho esto, yo no quisiera extenderme, dejo la palabra a don Paco Calderón, a quien nuevamente reitero, agradecemos mucho su disponibilidad y la generosidad de su tiempo. ¿Repites tú? Sí. Bueno, muchas gracias por su presencia en esta calurosa tarde. Quiero agradecerle aquí al maestro Antonio Garci, que hace favor de acompañarnos también, extraordinario caricaturista. Si ustedes llegaron a ver alguna vez los famosos Hechos de Peluches, entre Alarcón y Rictus hacían esas marionetas maravillosas. En fin, primero, honrando este lugar que se llama En un lugar de la Mancha, y como bonus para todos ustedes, si ustedes entran a las redes sociales y quieren un mamerto alert o un pedante alert, si alguien les dice ladran Sancho, señal que caminamos, ese señor no ha leído el Quijote. Esa frase no viene en el Quijote, esa la inventó algún mamón, y el que lo diga es un mamón. Si alguien les dice con la iglesia hemos topado, Sancho amigo, no se oye. Algo pasa ahí. No se está
Sí, está pendiente. No, se acerca, Así, pero me siento como Freddie Mercury hablando así. Sí, se oye. ¿Se oye mejor? Ahí está. Si alguien llega y les dice, con la iglesia hemos topado, Sancho amigo, están citando mal al Quijote. Llega Don Quijote con Sancho de noche al Toboso buscando el palacio de la señora Dulcinea y dice, ahí ve una torre, y cuando llega se dan cuenta que no es una torre, que es un campanario, y dice, con la iglesia hemos dado, Sancho. Pero alguien lo tomó como que, es una crítica al clericalismo dioso, y entonces, con la iglesia hemos topado, Sancho amigo. La frase está mal dicha, no tiene nada que ver con una cosa anticlerical, y el Sancho amigo es porque vieron muchos anuncios de Casa Pedro Domecq y entonces quieren engalanar la cosa. Lo mismo, cuando alguien dice, así como Aldonza Lorenza dice, yo ya no soy Aldonza Lorenzo, yo soy la señora Dulcinea, tampoco han leído el Quijote, vieron el musical ese chafa que sacaron del... Eso nunca, Dulcinea no aparece en el Quijote. Dicho lo anterior, vuelvo a decirles, les agradezco mucho su presencia. Un día como hoy, hace 41 años, exactamente un día como hoy, bajé yo corriendo las escaleras, abrí la puerta de mi casa, fui al puesto de periódicos y compré un ejemplar del Heraldo de México, lo abrí y en la página editorial impar, al centro arriba, está mi primer cartón publicado. Y ese día yo dije, he triunfado en la vida, he logrado mi sueño dorado, soy un caricaturista político. ¿Por qué me acuerdo de esa fecha en particular? Por dos cosas. La primera, mi primer cartón era una especie de monigote. Ahorita que lo pienso, no sé ni siquiera por qué me lo pagaron, yo debía haberles pagado por publicarlo porque era horroroso. Era un monigote que ponía unos cartuchos de dinamita sobre una urna que más bien parecía una especie como de caja de correos inglesa, pero creo que nunca había visto una urna entonces, y decía elecciones españolas, y el mono era un terrorista de una cosa que se llamaba Grapo. Venían las primeras elecciones democráticas en España después de 30 y tantos años de dictadura franquista, y pues yo he sentido desde entonces un poquito que tanto mi carrera como la democracia española han ido de la mano. Para muchos de ustedes quizás eso no signifique nada, pero para muchos de los que nosotros crecimos en esos años horribles del Echeverriato y del López Portillato y todo lo que vino después, la democracia española era una especie como de faro, de el ideal de lo que podríamos llegar a ser. De hecho, cuando Vicente Fox ganó las elecciones, mucho se habló de un pacto de la Moncloa mexicano, tratar de unir a los dispares, acercar a los oponentes, que se dieran la mano y que se lograra, aunque fuera en pocos trazos esbozos, un pacto de civilidad que permitiera una transición tersa hacia la democracia. Por desgracia, no ocurrió. Este grupo del Grapo, cosas que luego le va enseñando a uno la política, con el tiempo uno de sus integrantes es ahora en España uno de los máximos defensores, delegado de Francisco Franco, así se escribe la historia. Del otro lado, en la página par editorial del Heraldo, aparecía una caricatura de Héctor Valdés, un colega que hace años, ya no sé nada de él, no sé qué haya sido de su persona, en donde aparecía una imprenta a la que le querían poner una cadena y una especie como de ángel así, de la libertad, impedía que le pusieran la cadena, el Día de la Libertad de Prensa. Luego me di cuenta que por una chiripa impresionante, mi primer cartón se publicó en un Día de la Libertad de Prensa. Afortunadamente para los chavos de ahora, no tienen ni idea de lo que era ese Día de la Libertad de Prensa, que era precisamente celebrar que la famosa libertad de prensa de ese entonces, pues era una mascarada. Todos los días de la libertad de prensa se reunían en algún hotel pomadoso de la ciudad el presidente de la República, el secretario de Gobernación, el secretario de Educación, un montón de lambiscones titulados,
y los dueños de los diferentes periódicos, y todos aplaudían al señor presidente, que llegaba y soltaba algunas perlas de sabiduría sobre la libertad de expresión, y todos le daban las gracias porque en su infinita misericordia el señor presidente les permitía ejercer la libertad de prensa. Por supuesto, no había tal libertad de prensa, sino tú podías criticar lo que fuera, siempre y cuando no pisaras ningún callo, es decir, no podías decir nada. Te decían cuando entrabas a trabajar en un periódico, usted puede decir lo que quiera, excepto no puede usted criticar nada contra el presidente de la República, nada contra el ejército, nada contra los secretarios de Estado y nada contra la Virgen de Guadalupe. Fuera de eso usted puede decir lo que quiera. Y decías, pues, ¿qué me queda? No puedo hacer nada, ¿no? Tiene usted a los Estados Unidos, puede usted criticar eso, o puede usted criticar a Cuba, y entonces los periódicos que eran de izquierda siempre criticaban a los Estados Unidos, los periódicos que eran de derecha siempre criticaban a Cuba y a la Unión Soviética, pero a México ni lo tocaban. Y eso eran los periódicos. Porque lo que era la televisión, absolutamente nada. Yo me acuerdo de un epigrama de Catón que decía: Cuba, Francia y Tahití, Bolivia, Namibia y por allí, a diario informa Jacobo lo que pasa en todo el globo, menos lo que pasa aquí. Y era la verdad. O sea, creo que cuando pasó la matanza de Tlatelolco, Jacobo abrió el noticiero diciendo: hoy hubo un día soleado. O sea, prohibidísimo hablar de cualquier cosa. Y bueno, ¿cómo es que funcionaba ese sistema tan coercitivo? Mucho tiene que ver con las libertades económicas. Entonces, México era un país completamente cerrado, proteccionista, según esto, para salvaguardar la soberanía de la nación. Una de los guardias de esta soberanía era, por supuesto, el papel periódico. Había un monopolio, por supuesto, porque una vez que cierras la economía siempre tiendes hacia el monopolio. Monopolio estatal, por supuesto, porque una vez que cierras la economía te vas hacia el estatismo. Y ese monopolio, que se llamaba PIPSA, era el único que podía producir o importar papel periódico en México. De suerte es que si tú querías poner un periódico, tú tenías que ir con el gobierno y decirle: por favor, véndeme papel periódico. Muy bien, yo te lo vendo. ¿Qué ocurría? Sacabas algo en contra del gobierno y entonces, te dejaban de vender el papel periódico. No ocurría así. Era siempre como que el anzuelo para que el empresario que se metía a periodista cayera en la trampa, y entonces como que el gobierno le hacía un guiño y el otro se lo respondía. Y el gobierno le decía: yo te voy a vender el papel periódico, pero no te preocupes, no te lo voy a cobrar, te lo pongo en tu cuenta. Y el otro decía: maravilloso, no tengo que pagar los insumos. Entonces yo vendo publicidad y pongo las esquelas y pongo así, ya saben, las planas enteras y lo que me den, los famosos telegramas urgentes que daban los gobernadores en ese entonces. Si quieren, ahorita luego les platico lo que era eso. Y a la hora de pagarles a los empleados les pagaba muy poquito. Les decía: maestro, yo no inventé este país, tú quieres ganar más dinero, ya te di una columna, tú sácale el jugo que quieras. Y entonces como que invitaban al periodista a que también se corrompiera él. Y este cuate hacía, pues eran minitas de oro. Al punto que de repente alguien decía algo indebido y entonces el secretario de Gobernación mandaba llamar al director del periódico: ¿qué pasó, mi amigo? Pues ¿qué, lo hemos tratado mal? No, ¿por qué? ¿De qué? Pues ¿qué es esto que yo leo en el periódico el día de hoy? ¿Que usted está peleado con el señor presidente o no le parece la situación? No, ¿cómo es posible? Pues caray, yo lo pensaba usted con más ponderación en el juicio, lo pensaba un periodista profesional. No, disculpe usted, porque mira, aquí yo tengo una cuenta que no, ni lo mencione. Y en ese instante llegaba furioso a la redacción: mándame llamar a fulano y vas para afuera, ¿no? Y lo corrían. Y en eso consistía la libertad de prensa. Se los platico porque aunque veo que a muchos de ustedes como a mí ya se nos ven las lonas, capaz que entre el público hay algunos jóvenes que dan por hecho, que dan por sentado, como dicen los gringos, taking for granted,
las libertades que ahora gozan. Cierto que la tecnología actual permite una libertad que es casi imposible echar para atrás. También es bueno que se piensen que muchos de los cambios que ha habido de esos 41 años para acá, pues los hicimos antes de que hubiera esa tecnología, y que han costado sangre, sudor y lágrimas, han costado sus muertitos y han costado muchas luchas al periodismo independiente. Parte de lo que ha permitido este horrible monstruo que le llaman las libertades económicas es que ahora cualquier empresario, periodista que quiera poner una revista no necesita pedirle al gobierno: dame un permiso dame papel o dame a crédito el papel. Puede importarlo directamente, puede producirlo directamente, puede hacer lo que quiera, puede publicarlo, puede hacer. No hay un secretario de gobernación que te llame y te lea la cartilla. Si lo hubiera, la que se le arma. No tiremos a la basura esas libertades. Muchos las dan por hecho porque no vivieron aquellas otras, pero los que sí las vivimos no queremos volver a ellas, se los aseguro. Bueno, pues yo empecé a hacer mis cartones. Lo primero que yo aprendí es, ya soy caricaturista editorial, qué padre. Llegan las noticias de ese día y digo, chin, no se me ocurre nada. Bueno, entra el pánico absoluto. Pienso yo, caray, tanto que quise ser caricaturista editorial, y cuando me dan la oportunidad me entra el pánico escénico y ya no sé qué hacer. Yo confié y dije, probablemente esto es un error de principiantes, pero con el tiempo yo ya seré tan ducho que todos los días pueda salir con una idea. Llevo 41 años y sigo en ese mismo problema. Todas las tardes leo los periódicos y digo, no se me ocurre nada. Luego aprendí, y eso es lo único quizás que he aprendido en estos 41 años, es que el caricaturista profesional no es al que siempre se le ocurren ideas, sino es el que, cuando no se le ocurre una idea, aprende a sacar una idea, aunque sea de las piedras, pero siempre cumple con su hora de cierre y entrega una idea. Hay días en que la idea viene solita, se publica sin problemas. Hay días en que literalmente sudas la gota gorda, pero publicas tú tu cartón, y es un poquito ensayo error todos los días. Hay días más lúcidos que otro, hay noticias más buenas que otros, hay tiempos en que se prestan para más cartones, pero pues el chiste del caricaturista editorial es siempre tienes que encontrar, aunque sea debajo de una piedra, un cartón diario. Es un poquito, no tanto que siempre se te ocurran canciones, digo, como Lennon y McCartney, que cada canción que sacaban eran buenísimas. No es un problema que no es tanto siempre se te ocurran buenos cartones, sino que tengas un buen índice de bateo y la mayoría de tus cartones sean pertinentes, sean atinados y si se puede, sean chistosos. ¿Abrí un vasito de agua? Perfecto, gracias. Un momentito. Sí, no, perdón, pero es que hablar con la boca seca de repente como que se te empieza a desvielar el gañote. Y yo por ahí la llevaba sacando mis cartones hasta que vino la debacle López Portillista. López Portillo fue un presidente que llegó con el 90 y tanto % de los votos al poder, sin ningún candidato que contendiera contra él, por supuesto con la mayoría de las cámaras, con todas las gubernaturas, con todo el aparato político. Él mismo llegó a referirse de su persona como el último presidente de la revolución, el último presidente del nacionalismo revolucionario que tanto cacareaban. Y este señor heredaba de su antecesor, un orate populista que se llamaba Luis Echeverría, una crisis económica monumental. Y los primeros años quizás había tanto las ganas de la gente de decir, ya hay un cambio, este señor habla bonito, nos va a llevar al nirvana, que le dieron más que el beneficio de la duda, casi le dieron una adoración así de rodillas.
Para acabarla de amolar, este señor se sacó la lotería. Un pescador de apellido Cantarell dio con un pozo en la sonda de Campeche, y cuando llegaron los ingenieros de Pemex se dieron cuenta que era un yacimiento de petróleo gigantesco, como solamente los hay en el Golfo Pérsico. No solamente gigantesco, sino del petróleo que se denomina Istmo, el petróleo que es casi gasolina. Hay varios tipos de petróleo. Para desgracia de México, que mucho presumimos de que tenemos grandes reservas de petróleo, nuestro petróleo es casi chapopote, se le denomina maya. Este otro petróleo, del cual teníamos muy poquito, era casi gasolina, casi no necesitaba refinación. Bueno, pues entonces, armado con esta noticia, López Portillo, en uno de sus primeros informes de gobierno, se aventó el puntacho de decir: los mexicanos que por tanto tiempo hemos tenido que sobrellevar la adversidad, ahora tenemos que acostumbrarnos a administrar la abundancia. Y el señor echó el gato a retozar como no tienen una idea, y llegamos a unos excesos bestiales. Y yo recuerdo un evento político, creo que era de la CNOP, que le hicieron en la Plaza de la Luna en Teotihuacán, donde en cada frontón de cada una de las pirámides que hacen ese cuadrilátero pusieron un montón de jóvenes, así como si fueran porristas de fútbol americano, con unos pompones, con unas camisetas que decían JLP, y entonces él bajaba en un helicóptero y las masas así lo aclamaban y decía: ¿cuánto cuesta esa parafernalia estúpida? Bueno, en eso se nos fue. Dejen ustedes la riqueza petrolera. Este hombre, teniendo como aval ese enorme yacimiento petrolero, endeudó al país hasta la camisa. Y llegó el momento que este señor llegó a creerse que él era así un estadista mundial, e hizo un encuentro norte-sur en Cancún, en donde llegó vestido como si fuera a recibir la primera comunión, completamente de blanco, ¿verdad? Se sentó al centro, invitó a todos los líderes del mundo. Llegó Indira Gandhi, llegó Ronald Reagan, llegó Margaret Thatcher, creo que Alfonsín, no me acuerdo quién más llegó, y las señoras de pie, ¿verdad? Este señor sentado así, como que yo soy como que el factotum de la humanidad, ya con el cacahuate completamente tronado. Y entonces resultó que baja el precio del petróleo y por consiguiente sube la deuda de México. Y este señor, en su arrogancia infinita, dice: los países que no nos compren nuestro petróleo al precio que nosotros digamos, independientemente de lo que diga el mercado, olvídense, no les volvemos a vender más. Y le dijeron: ¿qué, papacito? Ahí te ves. Y se viene abajo el precio del petróleo, y se sube la deuda, y sale el presidente furibundo y dice ante las cámaras de televisión de que él no va a devaluar, porque por supuesto en una economía estatizada el precio de las divisas no lo fijaba el mercado, sino la voluntad del dedo divino, y dijo: un presidente que devalúa se devalúa, y por lo mismo yo defenderé al peso como un perro. Y bueno, por supuesto la economía hizo lo que tenía que hacer y tuvo que devaluar, y todo el mundo le decía el perro, y el tipo estaba furioso. Y entonces, como todo buen populista, una vez que le reviente el cohete en las manos, este señor decidió: yo voy a estatizar la banca. Y bueno, ahí es donde empieza realmente mi carrera de caricaturista. Mucha gente, empezando por nosotros los caricaturistas, pensamos que los banqueros y los ricos en general son unos gorditos que andan de levita y sombrero de copa. Es una de las cuantas mentiras que usamos los caricaturistas. La verdad es que los ricos no usan sombrero de copa, el sombrero de copa lo usan los pobres. Las únicas personas que yo he visto con sombrero de copa son los magos en las fiestas, los porteros de los hoteles, las coristas, gente así, los domadores del circo, etcétera. Bueno, también se piensa que los banqueros eran 2 o 3 ricachones, y entonces qué bueno que les quitan todo su haber y se lo pasan al pueblo vía el gobierno. No era así en casa de mi papá. Mi papá había puesto casi todos sus ahorros en acciones de bancos. ¿Por qué? Porque eran
las únicas empresas que después de la debacle populista de López Portillo mostraban alguna ganancia. Bueno, pues de la noche a la mañana todos tus ahorros se los queda el gobierno. Y dices, ¿qué onda? Espérate, no soy banquero, soy un inversionista que ha comprado acciones de bancos. Ah, pues ¿quién te manda a estar del lado incorrecto de la historia? No, espérate, no te puedes quedar con mis ahorros. Cuando tú me invitaste a que invirtiera en ellos, que hicieron, no, bueno, si quieres, te podemos vender algunas empresas. No tengo para empresas, lo único que tengo es un pequeño patrimonio personal. Pues te amuelas, ¿quién te manda por reaccionario? Y de la noche a la mañana, pues caray, a apretarnos todos el cinturón y hacer milagro con lo que tienes. Y yo dije, esto no puede volver a ocurrir. ¿Y los $6? Bueno, hicieron todo eso, o sea, así como Carranza se robó los pesos oro, López Portillo se robó los dólares y te daban unos mexdólares, que entonces había un chocolate que se llama Chocomilk, que te vendía una especie de juego de monopolio con unos billetes que se llamaban, como el gimmick del Chocomilk, que era Pancho Pantera, eran panchólares, y así se le llamaban, panchólares. Y entonces, en casa de ustedes, en casa de mi padre, pues nos quedamos pránganas. Y yo dije, esto no puede ser. Cuando López Portillo estatiza los bancos, hubo un dirigente empresarial, don Manuel Cloutier, que sacó un desplegado en los periódicos. La única protesta que hubo ante esa medida ridícula de estatizar los bancos fue la de este señor Manuel Cloutier, y entonces publicó un desplegado que decía aclaraciones pertinentes, y a mí se me ocurrió pintarlo a él rodeado de huevos con el desplegado que decía aclaraciones pertinentes, y el encabezado más decía muchos. Bueno, tuvo un éxito ese cartón bárbaro, y entonces me mandó a llamar Cloutier y me dice, pásale ahí en su oficina. Tenía sobre su escritorio una canastita con huevos. Me los acaba de regalar una señora con tu caricatura aquí adentro. Esa caricatura ha pegado como no tienes una idea. Pues qué bueno, dije yo. A ti te van a recordar por mis huevos, dije yo, espero que no. Pero bueno, de ahí nos hicimos amigos, cosa que no le gustó al gobierno, por supuesto. Se quejó de esa caricatura Francisco Galindo Ochoa, y luego llegó el Día de Muertos, me acuerdo, y entonces yo me dieron una sección a color que se llamaba Domingo 7, en los domingos en el Heraldo, que hacía Marco Antonio Flota, hacía los versitos, y yo tenía que ilustrar con un dibujo. Y entonces se estilaba entonces, creo que ya también es una tradición perdida, que los días de muertos se ponía la obra Don Juan Tenorio, y entonces yo puse a todos en el panteón así como los personajes de Don Juan Tenorio, y puse a López Portillo, ¿verdad?, enfrente de los empresarios, y López Portillo, así como Don Juan, levantaba la mano airado y decía, culpa mía no fue, delirio insano me enajenó la mente acalorada, necesitaba víctimas mi mano, que inmolara mi fe desesperada, y encontrándolos en mitad de mi camino, presa los hice allí de mi locura. Culpa mía no fue, sabían de mi destreza y mi ventura. Y entonces Cloutier le contestaba, si es broma puede pasar, mas a tal extremo llevada, ni puede probarnos nada, ni os la hemos de tolerar. Y Emilio Goicoechea, que era el de Concanaco atrás, decía, soy de la misma opinión. Bueno, se encabronó Galindo Ochoa espantoso, me mandó a llamar, y que si yo tenía el clásico rollo que se le soltaba a los periodistas, que si yo tenía una agenda contra el presidente, que si yo estaba furioso. Claro que tenía una agenda contra el presidente y estaba furioso.